Ya. Vamos a mantener el micrófono en mudo durante la sesión. Este será activado cuando se cede el uso de la palabra. Evitar movimientos corporales constantes o dejar la presentación que tenemos con ustedes en modo que no se ve el video para que no se esté moviendo mucho la presentación. Para solicitar el uso de la palabra lo pueden hacer a través de la función levantar la mano, la cual se encuentra en el menú de participantes. Ahí hay una manita, levantan la mano y al final de la plática tendremos un tiempo de preguntas y respuestas donde el doctor Arenas dará respuesta a las dudas y las que hagan falta será a través de que nos manden las preguntas y nosotros se las haremos llegar para que directamente les demos la respuesta. Bueno, pues yo le doy la palabra a nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, el licenciado Joel Juárez Blanco. Muchas gracias y muy bienvenidos a nuestro webinar fiscal. Le doy la palabra, presidente. Gracias, mi estimada Vero. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha correcto? Correcto, pues muchísimas gracias. Pues apreciamos el tiempo estructurado que nos brindan para poder tener y celebrar este webinar. Una extraordinaria oportunidad para aprovechar este tiempo que tenemos de guarda y poder aprender cosas nuevas. No cabe duda que el antes y el después habrá muchos cuestionamientos de cómo vendrán, pero los asuntos fiscales que el día de hoy nos ocupan en este webinar, pues sin duda son uno de los temas que pasan a ser mucho más importantes a raíz del cambio drástico de la economía del país y el trastoque que de manera evidente existe para las organizaciones de nuestro sector, pues este tema pasa a ser algo verdaderamente importante. Desde inicio del año estábamos pues muy inquietos por los ajustes que hubo en los cambios fiscales, la retención del 6%, una corretiza sobre pues todas las empresas de outsourcing, etcétera, factureros y demás. Sin duda, pues en las organizaciones de seguridad privada se emplean algunas estrategias y siempre el tener una charla, una orientación sobre este tema es algo pues enriquecedor. Yo quiero dar la bienvenida y primero quisiera agradecer a la organización CIMOSE, que CIMOSE es Sistemas Modernos de Seguridad Privada, y a su presidente, particularmente a Carlos Benavides, por el apoyo que nos brindan. De manera muy particular al maestro Rafael Arenas, que desde la ocasión pasada que tuvimos la charla también al respecto de temas fiscales, él nos ofreció que se pudiese dar este webinar. La verdad, maestro, nos es particularmente interesante el escucharte. Te damos la más cordial bienvenida y estamos atentos a tus comentarios. Así es que si no hay algo más que damos inicio a nuestro webinar con el maestro Rafael Arenas. Adelante, Rafael. Ya, muchas gracias, les agradezco el que podamos nosotros compartir este tipo de temas que realmente afectan a muchos sectores, fundamentalmente al sector de la seguridad privada, que finalmente al haber plasmado en la ley del IVA esta nueva fracción, pues realmente generó muchas confusiones, dudas, aclaraciones. Y pues bueno, realmente parte de lo que vamos a compartir con ustedes es precisamente este tema, los puntos finos, en donde podemos realmente estructurar, aclarar, definir e interpretar las diferentes normas que van relacionadas con la fracción primera
la fracción cuarta del título, perdón, del artículo primero de la ley del IVA. Voy a compartir, a ver, ahora sí si se alcanza a ver. Sí lo escuchan bien, ¿verdad? Que se puedan presentar, ¿no? ¿Sí? Porque de otra manera, pues es hablarle a Arturo y detenerla, y entonces, ¿cuánto tiempo más la vamos a ver? Okay. Bueno, parte de lo que quisiéramos compartir con ustedes es un objetivo fundamental en este terreno, que es conocer y analizar estos preceptos que se correlacionan con el artículo primero, fracción cuarta de la ley del IVA, e irlo correlacionando y comprendiendo la norma jurídica que está plasmada en la reforma fiscal del 2020. ¿Qué sucede? Una de las situaciones fundamentales que hay que entender es que es el tema laboral el que fija las pautas para poder implementar esta retención de IVA, y es en donde vienen los conceptos. Me permití hacer una especie de, perdón por ya saben que en estos casos siempre se escuchan, si no se escuchan de los tamales, se escucha. De acuerdo con la ley federal del trabajo, estoy separando, porque además no está muy. Sí, sí hay algunas claridades al respecto, pero no lo suficiente para poder entender en dónde se quiso basar la autoridad para poder plasmar esa retención del 6% de ella. ¿Qué sucede? En el artículo 10, 12, 13, 15 y 15A se encuentran plasmados diferentes dispositivos que nos permiten identificar cuál es el supuesto jurídico laboral en el que se encuentran inmersos dos figuras fundamentales, patrón y trabajador. Al existir estos dos conceptos fundamentales en la ley del trabajo, plasma en el 12, 13, 15 y 15A diferentes situaciones en las cuales se ve involucrado el trabajador y, por supuesto, y por ende, sus derechos laborales, frente a la Ley Federal del Trabajo y, obviamente, frente a la Ley del Seguro Social, todo lo que es todos sus derechos laborales. ¿Qué me dice el artículo 10? Me dice, ok, el patrón, ¿quién es el patrón? Es la persona físico-moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Esto lo conocemos perfectamente bien, todo lo manejamos, lo entendemos. Me menciona también si un trabajador utiliza los servicios de otros trabajadores, entonces el patrón de este será también de aquellos trabajadores que contrate a su vez este trabajador. Y me dice que conforme a lo pactado o a la costumbre. En ese sentido podemos equipararlo esto cuando llegamos a hacer una especie de autoconstrucción. Contratamos a un maestro albañil y él a su vez contrata a sus demás trabajadores. Pues bueno, aunque sean trabajadores de él en automático, ya sea conforme a lo pactado o la costumbre, esto es una de las situaciones de mucha interpretación de qué es lo pactado o qué es la costumbre. ¿Sí? Recordemos que en el terreno laboral, ¿qué dice la ley federal del trabajo? Que a falta de un contrato por escrito, se van a suplir todas las normas legales que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, la falta de un contrato no es un impedimento para la protección de los derechos laborales de los trabajadores frente a las obligaciones que debe de tener el patrón. El artículo 12
me habla de intermediarios, y aquí es en donde vamos a empezar a entrar en un terreno que llamaría yo un terreno de confusión. Un terreno de confusión. ¿Por qué? Porque creemos o sabemos o interpretamos que una intermediación desde el punto de vista laboral quiere decir que es la persona que se encuentra en medio de la contratación y como patrón de otro trabajador, y es falso. El artículo 12 me plasma quién es el intermediario y me dice que es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para que presten el servicio al patrón. ¿Quiénes son estos? Los headhunters. ¿Sí? Aquellas empresas, aquellas personas que se dedican a reclutar personal, a reclutar talento, y a su vez los colocan en una empresa. Entonces, la ley del trabajo me dice que estos son los intermediarios. Me dice, no son los que... ¿Sí? Doctor, perdón que me interrumpa. ¿Podrá compartir la pantalla completa? Porque se ve un cuadro gris que impide que los asociados que están viendo vean completa la pantalla. Abajo, el de duplicar. A ver. Es que se ve un cuadro gris ahí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Si le da a compartir otra vez. Lo detengo y vuelvo a compartir. Compartir. Ahora arriba. En la flechita ponerlo para que le ponga duplicar pantalla y ya. Ahí. Abajo. Esa. Ya. Ahora sí, perdón. Adelante. Perfecto, perfecto. Está bien. Es la, generalmente llego a hacer mis presentaciones en Zoom. Para mí es, ayer tuvimos una sesión de capacitación al respecto. Y pues bueno, creo que aprendí poquito, pero ahí la llevo. Esperemos que si hay una siguiente sesión pueda perfectamente dominar webinar. ¿Sí? Ok. Entonces, el artículo 12 me dice quiénes son los intermediarios. Entonces tenemos que los intermediarios no son los que intervienen en esta contratación o los contratan para un tercero. Son los cazadores de talento, los buscadores de talento, los que se dedican a este reclutamiento, selección y contratación del personal. Entonces, ¿qué es lo que me dice entonces? Que estos intermediarios, una de las de los derechos que marca para efectos de los intermediarios, es que ellos no podrán cobrar una comisión con cargo al salario del trabajador. Evidentemente, esto quiere decir que el ingreso que pueda tener el intermediario por su trabajo tiene que aplicarse al gasto de la empresa que tendrá que pagar a este intermediario por esa búsqueda de talento. Aquí le... Ok. ¿Está moviendo mi pantalla? Sí. Pero no, no puedo mover mi... Buzón de voz. La llamada se... O márcale. ¿Podrás poner tu micrófono en silencio? Pero no puedo controlar mi... Contador, ya les había pedido que me mandaran la presentación para que si quieren yo se las apoye proyectándola, pero si me la pueden enviar. Sí la mandé, pero sí es posible que yo la pueda
controlar mejor porque generalmente voy y regreso a las diferentes presentaciones, a las diferentes láminas. Algo pasó que aquí me está marcando que... Porque sí podemos ver su presentación correctamente. No sé si con las flechas pueda cambiar de diapositiva. Dele clic a la pantalla y luego con las flechas. A ver. Es que me pareció un mensaje de que... No. Creo que el capitán Salvador López está... Póngale cancelar. Estoy viendo los mensajes. ¿Sí? Ya quitó la presentación. Ya. A ver, ahí va de... Ya está. Algo había pasado. Perfecto. Ok. Por favor, antes de continuar, el error que presentó el contador fue porque alguien intentó compartir algo. Entonces, por favor, no manipulen ninguno de los menús para que no tengamos problemas con la presentación. Muchas gracias. El artículo 13 me habla acerca de que no van a ser considerados intermediarios. Es decir, el artículo 12 me dice quién es el intermediario. Pero el 13 me dice quiénes no son intermediarios, sino patrones. Entonces volvemos a estar frente al artículo 10 de quién es el patrón. Pero aquí la pregunta es, ¿a quién se refiere en el artículo 13? El artículo 13 se está refiriendo a los proveedores de servicio. Por eso lo estoy poniendo en esta lámina como un proveedor de servicios de acuerdo con el artículo 13 con un signo de interrogación. ¿Por qué no me dice quiénes son? Simplemente me dice que no van a ser intermediarios, pero sí van a ser patrones. Aquellas empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir con esas obligaciones que derivan de las relaciones con los trabajadores. Ok. ¿Y cuáles son estos elementos propios suficientes? Bueno, entendemos que una empresa establecida, persona física, moral, que tenga sus elementos Raulito, ¿cómo estás? materiales, económicos y humanos, y a su vez son prestadores de servicio. Por eso me estoy refiriendo a que el artículo 13 se refiere a los prestadores de servicios, que tiene una connotación de patrón, pero que tiene, a su vez, esos elementos propios y su vez prestar estos servicios a terceros. Este patrón que se refiere al artículo 13, que son propiamente los prestadores de servicios, donde nos encontramos la gran mayoría de empresas de seguridad, ¿cuál es su característica? ¿Quiénes son los responsables de los trabajadores y de sus cuotas y obligaciones? Existe una subordinación y mando a los trabajadores. Les fija las tareas y les da órdenes. ¿Ok? Entonces, el artículo 13 con el artículo 10 va finamente concatenado en que el 10 estamos hablando de un patrón directo y en el 13 estamos hablando de otro patrón directo que tiene elementos propios y suficientes para prestar este servicio. ¿A quiénes? A otros patrones. Y me dice, caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que caso contrario, ¿cuál es el caso contrario? Que no tenga aquellos elementos propios suficientes, no tenga elementos técnicos, materiales, económicos y humanos para prestar el servicio. Luego, entonces, si una empresa que se dedica, que es un patrón, pero que no tiene los elementos propios y suficientes, entonces va a haber una responsabilidad solidaria ¿con quién? Con el beneficiario de estos servicios. ¿Sí? Y esta responsabilidad solidaria va a ser totalmente frente a los trabajadores para poder resarcir cualquier daño que se pueda gestionar en esta relación contractual, en esta relación comercial. ¿Sí? Entonces, esta es una parte importante, pero
No, aquí todavía seguimos sin entrar al tema del outsourcing. Aquí estamos simple y sencillamente hablando y estamos frente a un proveedor de servicios. Después me permito hablar en el artículo 15 de un proveedor exclusivo y también le pongo signo de interrogación. ¿Por qué? Porque conocemos lo que es un patrón, un intermediario, y lo que es el 15A, que es el laboral, que es el outsourcing. Eso lo entendemos muy bien. Pero hay un intermedio que se llama, que yo lo estoy llamando proveedor exclusivo, de conformidad con el artículo 15. Y me dice que aquellas empresas que ejecutan obras o servicios en forma exclusiva o principal para otras y no dispongan de elementos propios y suficientes, ¿sí? Entonces va a ser una empresa solidariamente responsable de esas obligaciones con los trabajadores y que estos mismos trabajadores van a tener derecho a disfrutar de las mismas condiciones de trabajo de aquellos trabajadores que se encuentran con la empresa beneficiaria de los servicios, van a gozar con esas mismas condiciones de trabajo. Aquí, ¿cuál es el tema? Aquí el tema es que me está hablando de empresas que tienen un contrato de exclusividad para prestar servicios a un tercero, pero que esta empresa no tiene los elementos propios y suficientes, ¿sí? Eso lo llegamos a ver muchas veces en planeaciones corporativas, de que se desprende la empresa prestadora de servicios y la empresa productora. Entonces es la de servicios, la productora, y hay una exclusividad en la prestación del servicio, que son los mismos trabajadores. Pónganle el nombre que quieran, y la otra es la de personal. La tenemos en los grandes corporativos como la empresa de personal, que no tiene nada más que el puro personal. Al ser el personal que de manera exclusiva le presta sus servicios a esta parte relacionada generalmente, o la casa matriz o el corporativo, bueno, pues entonces estos trabajadores que pertenecen a la empresa que contiene a los trabajadores de manera exclusiva, sí, va a haber una responsabilidad solidaria, porque esta empresa no tiene elementos propios suficientes. Simplemente lo que hicieron fue escindir las operaciones de las compañías para que una se quedara con la parte productora y la otra se quedara con la parte del personal. A esto se refiere el artículo 15 y es al que estoy llamando proveedor exclusivo, ¿sí? Después viene, ahora sí, el artículo 15A de la Ley del Trabajo. ¿Qué menciona? Me dice que en el régimen de subcontratación, que es nuestro tema, régimen de subcontratación laboral, es aquel por medio del cual un patrón, que se denomina contratista, ejecuta y presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de otro contratante, persona física, que es la que recibe los servicios, pero esta que recibe los servicios es la que fija las tareas del contratista y lo supervisa en ese desarrollo de los servicios y ejecución de las obras. Me menciona que este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes tres condicionantes. La primera dice, no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales y similares en totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Deberá justificarse por su carácter especializado y no puede comprender tareas iguales o similares que realizan el resto de los trabajadores del servicio, al servicio. De no cumplirse estas condiciones, el contratante se considera patrón para todos los efectos de la ley. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Definamos conceptos. Estamos frente a un régimen de subcontratación laboral. El patrón va a ser denominado contratista. Este patrón es el que va a ejecutar obras o prestar servicios con sus trabajadores y bajo su dependencia. Y entendemos que sí tienen los elementos propios y suficientes, técnicos, materiales, económicos y humanos. No estamos frente a un contrato de forma exclusiva, un contrato de subcontratación laboral. ¿Ven? El contratista es el que realiza las actividades a favor del contratante. El contratante es el que recibe los servicios. Pero esta persona que recibe los servicios, que es el contratante,
fija las tareas del contratista y supervisa al contratista en los servicios y las obras que se están ejecutando para él. Entonces, hay una traslación y un compartir la responsabilidad y subordinación entre el contratista y el contratante, porque el contratante está fijándole las tareas al contratista, le está diciendo, esto es lo que yo necesito y esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y te voy a supervisar para que hagas lo que yo necesito cumplir en función de mis objetivos empresariales. Es lo que menciona el contratante. Me dice, deberá cumplir con lo siguiente. Aquí es muy importante porque en el régimen de outsourcing debe de constar por escrito, y debe de constar por escrito obviamente en el contrato, pero tiene que cumplir estas tres condicionantes que damos. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales y similares en su totalidad. Es decir, yo no puedo contratar al 100% de los trabajadores de una empresa, de un outsourcing. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa que a lo mejor es una empresa de sistemas. Entonces, mi especialidad son sistemas. Yo no tengo por qué subcontratar a alguien especializado en sistemas porque yo soy especialista en sistemas. Yo requeriré seguramente a un tercero que tenga un carácter el cual yo no lo tengo. Esa es la justificación del carácter especializado. Ahora bien, aquí en este carácter especializado, la norma no está definiendo si efectivamente debe de ser carácter especializado en la subcontratación del personal, un carácter especializado en ciertas actividades profesionales. No lo menciona. Esa es una primera falla de la norma, que no se refiere especializado en qué. Hay algunos teóricos que mencionan que debe ser especializado en el tema del outsourcing, que yo pueda ser una empresa, Manpower, conocemos, que sea una empresa que se caracteriza y se especializa en reclutar personal de todas las especialidades, médicos, abogados, contadores, de cualquier índole, pero que se especializa en esos temas de outsourcing para entonces voltear y outsourcearlos con terceras empresas para que reciban los servicios de personal que necesitan. Entonces, la norma no dice cómo se puede justificar este carácter especializado, y es ahí en donde empiezan ciertos temas de interpretación de especializado en qué. La otra teoría es que soy una empresa especializada, y vamos a empezar a tocar ya el tema de fondo. Soy una empresa especializada en seguridad. Entonces, cuando yo mando personal en outsourcing, aclaro, en outsourcing a un tercero, también es un carácter especializado. No soy especialista en outsourcing, pero soy especialista en seguridad. Ese es el punto fino con respecto del outsourcing y en relación con la fracción cuarta del primero de la ley del IVA. ¿A qué se refiere todo eso? Sin embargo, este carácter especializado, vuelvo a repetir, está en dos vertientes, en que me especialice en reclutar personal, outsourcearlo y a un tercero, o que me especialice en alguna rama económica y que a su vez yo pueda prestar un servicio y mandar a mi personal para que se encuentre en las instalaciones del contratante para que él le fije las tareas y supervise las obras. Sin embargo, allí también entramos en una incongruencia, porque si yo soy especialista en cierta área, en ciertas situaciones económicas, y voy a dárselas a un tercero para que fije las tareas y supervise, allí viene entonces la incongruencia de por qué me vas a fijar las tareas si yo soy especialista en este tema. Luego entonces, este carácter especializado nos está llevando a que sea un carácter especializado en la búsqueda de personal y en el outsourcing del mismo para poderlo transmitir
y para poder prestar los servicios a un tercero, y que ese tercero, entonces sí, le fije las tareas y lo supervise, porque yo no soy especialista en su área, él es el especialista en su área. Mi especialidad es subcontratar el personal y poderlo enviar a las empresas. Entonces, si nos damos cuenta, es un tema muy fino, muy de fondo que me dice el 15A de la ley Federal del Trabajo. Me dice también que no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores que están al servicio del contratante. Es decir, la empresa contratante ni va a poder contratar al 100% de su personal, ni va a poder subcontratar el 100% de las tareas que realice ese personal en tareas iguales o similares. Entonces, esos tres puntos son fundamentales que consten en el contrato. Y me dice que de no cumplirse todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la ley, incluyendo obligaciones en materia de seguridad social. Bueno, a ver. Y es entonces cuando vienen las teorías de que el outsourcing es malo. No. Lo malo es hacer mal las cosas. Simplemente me dice aquí, el 15A, oye, existe el outsourcing y son estas las características. Si las cumples, entonces va a haber una responsabilidad solidaria por parte de ambos, contratante y contratista. Es decir, esa es la pena máxima. Es la pena máxima. ¿Cuál es? Pues simplemente que voy a ser responsable, son mis trabajadores. Y, ¿vale? Entonces, todo la parte mediática que escuchamos con respecto de que si el outsourcing es malo, no. Lo malo es hacer las cosas mal. Lo malo es hacer cosas malas. No. El outsourcing es una figura que se utiliza en muchos lugares del mundo durante muchos años, ese gobierno, todo. No es un tema que esté mal. Lo que hay que hacer es muy cuidadoso con respecto de cuál va a ser el tratamiento que va a tener y cuál es la pena. Y vuelvo a repetir, la pena máxima es la responsabilidad solidaria. A eso se concluye todo el tema del outsourcing. De no cumplirse estas condiciones. En consecuencia, el contratante tiene el mando y subordinación de los trabajadores del contratista. No son mis trabajadores, me los mandaron. Vienen de una empresa tercera. Y entonces yo soy el que tiene el don de mando y subordinación de esos empleados. Sin embargo, de abarcar todas mis actividades, de ser estas actividades iguales o similares en su totalidad a las actividades que yo tengo previamente plasmadas con mis propios trabajadores, de no justificar ese carácter especializado, y vuelvo a poner especializado en qué, ¿sí? Yo asumo por toda la lectura de que debe ser especializado en outsourcing, no especializado en temas específicos que puede tener la empresa beneficiaria de los servicios. Si comprende tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores, entonces el contratante es patrón, punto, para todos los efectos. Ley Federal del Trabajo, incluyendo obligaciones en materia de seguridad social. Y después me viene el 15B, 15C y 15D, que son los tres dispositivos que concluyen y abrazan a 15A. El 15A dice que debe constar por escrito y que se deberá cerciorar que el contratista cuenta con la documentación y elementos propios suficientes. Entonces me preguntarán, ¿qué documentación? Lo mismo le preguntaría yo a la Secretaría del Trabajo, ¿qué documentación? Yo no sé si mi documentación como empresa o mi documentación de mis trabajadores. A ver, pero si tú me estás fijando que debe de ser por el que cuenta con la documentación, ¿ok?
A ver, yo como patrón tengo la obligación de tener un expediente de mi trabajador y yo voy a tener esa obligación de contar con esa documentación. Entonces yo patrón, yo el que recibe los servicios de outsourcing, evidentemente voy a contar con mi propia documentación, por eso soy una empresa legalmente establecida. Y evidentemente voy a contar con la documentación de los trabajadores. Entonces, contar con documentación, nada más dime cuál. Y me dice, contar con los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones como patrón. Ok, entonces ya estamos entendiendo, ¿sí?, que el régimen de subcontratación también debe tener elementos propios y suficientes, técnicos, materiales, económicos y humanos. Debe tener esos elementos para poder prestar el servicio de outsourcing. El 15C me dice que el contratante deberá cerciorarse permanentemente que el contratista cumple con sus obligaciones como patrón. Bueno, me voy a cerciorar. ¿Cómo me voy a cerciorar? Y es donde cada quien tiene sus formas de cómo cerciorarse. Y después de ahí es cuando vinieron los cambios. Hace 2 años, en la ley de impuesto a la renta y la ley del IVA con respecto de la deducción de ese tipo de gastos, en que la manera de cerciorarse es, oye, dame por favor los recibos de nómina de los trabajadores a los cuales les estás pagando y que están en mis instalaciones y que reciben órdenes mías. Permíteme ver los pagos del Seguro Social y esas cédulas de liquidación. Oye, quiero que me enseñes, por favor, tu declaración de IVA y quiero que me enseñes que efectivamente estás pagando lo que yo te digo. Evidentemente, entre el cúmulo de operaciones que existen, viene la problemática de cómo voy yo como outsourcing a presentarle esta información al beneficiario de los servicios. Pero eso está plasmado directamente para temas de outsourcing, no de la prestación del servicio. El 15D me dice, no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores del contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. Ok, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que si yo soy una empresa debidamente establecida, legalmente establecida, y que un buen día por planeación fiscal decido escindirla y decir, esta empresa se queda como la parte productora y esta empresa se queda con el personal, la escindo, es decir, la separo, lo estoy transfiriendo de manera deliberada y a lo mejor en esta decisión, en esta nueva compañía, yo le estoy disminuyendo sus derechos laborales. Y me dice, si tú haces eso, no se va a permitir, o sea, te escindes y a la vez le vas a facturar los a la empresa de la cual fuiste escindido, de la cual fuiste separada. Transferiste de manera deliberada a los trabajadores a otra empresa y después los vuelves a contratar a esos trabajadores, pero vía outsourcing. Dice, no, ¿sabes qué? Eso no se puede. Eso no va a ser posible y va a haber una multa de 250 a 5,000 veces la UDI. Ahora bien, ¿qué me dice el 15A de la ley del Seguro Social? Me dice que cuando en la contratación de los trabajadores, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios, y que para que participe un intermediario laboral, y entonces ahí viene otra vez un choque de criterios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el intermediario laboral de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo? Pues el intermediario laboral es la persona que interviene en la contratación de otra persona, es la que busca los talentos, no la que los contrata. Entonces vienen, obviamente, todos esos choques de quién es intermediario. Bueno, ¿quién es intermediario según quién? Bueno, según la ley del trabajo, bueno, el intermediario es el que me va a contratar, me va a buscar talentos y me lo va a contratar. Pero resulta que para la ley del Seguro Social, el intermediario laboral es aquel que sí contrata a los trabajadores para que presten servicio a un tercero. ¿Sí? Y dice, cualquiera que sea la denominación que patrón o intermediario asuman. Ok, oye, entonces quiere decir
que si yo soy una persona física o moral que contrata a trabajadores, y entonces los contrato específicamente para que te presten un servicio, bueno, para efectos del Seguro Social soy un intermediario laboral. Para efectos de la Ley Federal del Trabajo soy un outsourcing. Entonces, aquí es en donde se cruzan estos diferentes conceptos, ¿sí? Y entonces viene la confusión de que, ¿qué soy? Bueno, eres outsourcing allá, pero eres intermediario laboral aquí. Y me dice, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley del Seguro Social. Pero ahora me dicen, pero no serán intermediarios sino patrones las empresas establecidas que presten servicios a otras para ejecutarlos con elementos propios y suficientes. Ok, oye, pero en la fracción anterior, en el párrafo anterior, no me estás hablando si tenga o no elementos propios y suficientes. Luego entonces quiero pensar que el intermediario laboral que me dice el 15A es aquel patrón que ejecuta servicios para otro, pero no tiene los elementos propios y suficientes. No me lo define la norma. Simplemente me lo deja allí. Cuando en la contratación de trabajadores y que ejecuten trabajos participe un intermediario laboral, ambos van a ser responsables solidarios entre sí en relación con el trabajador. Pero entonces, si tengo elementos propios y suficientes, no voy a ser intermediario, sino patrón. Entonces, si se dan cuenta, hay algunas inconsistencias en términos de análisis en el 15A de la Ley del Seguro Social. Me sigue diciendo que sin perjuicio de lo dispuesto de los párrafos anteriores, es decir, que tenga o no tenga mis elementos propios o suficientes, ¿sí? Me dice, y en virtud de ese contrato, cualquiera que sea su forma de denominación, ok, entonces quiero pensar que puedo tener un contrato de prestación de servicios, le puedo llamar un contrato de outsourcing, le puedo llamar algún tipo de contrato mercantil, en fin, y me dice, como parte de esas obligaciones que contraen ambas, pongo a disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten estos servicios y trabajos acordados, que sean bajo la dirección del beneficiario de los mismos, es decir, de quien recibe los servicios, y en las instalaciones que el beneficiario determine. Esos cuatro elementos, entonces, el beneficiario de los trabajos, el que recibe los servicios, va a asumir las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social. Sí. Lo malo. ¿Vuelve a ser lo malo? A ver. Si la Ley Federal de Trabajo te dice que si estás en outsourcing y no cumples con ciertos requisitos, va a haber una responsabilidad solidaria. ¿Ok? Entonces, ese es el pecado, esa es la sanción. Y entonces aquí me dice, oye, si hay un pecado, ¿sí? Vas a pagar la sanción. ¿Cuál es la sanción? Una responsabilidad solidaria. Ajá. Oye, ¿siempre? No. No. Vas a pagar siempre y cuando, primera, el patrón directo de los trabajadores omita el cumplimiento de las obligaciones ante el Seguro Social. Primera. Segunda, después de ese incumplimiento, que el instituto le haya notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente. Tercera, después de ese requerimiento, no lo atienda. Entonces, ¿a qué se refiere finalmente? ¿Cuál es el espíritu del 15 de la Ley de Seguro Social? Es, alguien tiene que pagar esas cuotas sobre los patronales. Y entonces, si yo soy un patrón que tiene los trabajadores en outsourcing, pero yo no cumplo con mis obligaciones ante el Seguro Social, primero me requieren, ¿sí? Primero omito el pago, me requieren, no hago caso, bueno, y no atiendo, entonces sí se voltean con el outsourcing, pero para que se voltee hay reglamentación con respecto de ello, que previamente debe de
deben informarle al Seguro Social de la existencia de esa relación laboral en outsourcing. Primera reflexión. Entonces, se puede poner en contexto que esta subcontratación laboral, si se pone a disposición trabajadores, son actividades iguales o similares, no justifican un carácter especializado, ¿sí? Hay subordinación, las relaciones del contratante determina y que el contratante, el trabajador tenga una relación directa. Entonces, asumimos que hay una importante característica no escrita en la ley, no escrita en ningún lado. Porque entonces, eso quiere decir que el personal que contrata el contratante y que viene del contratista, porque incluso el 15D menciona una transferencia deliberada. Entonces, quiere decir que si hay outsourcing, el día 30 puedo terminar con el outsourcing y el día 1 puedo contratar sin ningún problema a los trabajadores. Ese es un detalle muy específico con respecto del outsourcing, que yo de un día para otro lo pueda contratar sin ningún problema, porque me habla acerca de una transferencia deliberada. Es decir, que entonces ya saben qué hacer porque están en mi empresa y yo deliberadamente los mando a otra empresa y siguen trabajando para mí. Entonces, si es así, si así como los puedo transferir de manera deliberada, entonces los puedo contratar de manera inmediata sin impedimento alguno. Ahora bien, ¿qué me dice la reforma fiscal 2020? Se publica la reforma fiscal en donde me dice que las personas morales y físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales pongan a disposición del contratante o una parte relacionada el personal que desempeña sus funciones en las instalaciones del contratante, incluso fuera de sus instalaciones, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación, la retención será del 6%. Y aquí es en donde empezó todo el jaleo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos fundamentales del 1A? Me dice, ok, a ver, recibes servicios de personas morales o personas físicas, entidades empresariales, y que pone a disposición del contratante este personal que desempeña sus funciones, y que esta persona incluso desempeña funciones fuera de las instalaciones del contratante, y que este personal esté o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, con independencia de esta obligación contractual, entonces se va a efectuar la retención del 6%. ¿Cuál es el punto fin en todo esto? El poner a disposición del contratante, ¿sí? Y en ese poner a disposición del contratante es en donde viene todas las aclaraciones que hace la autoridad. El 35 del Código Fiscal de la Federación me habla acerca de que los funcionarios fiscales están facultados para dar a conocer a diversas dependencias el criterio que deban seguir. Y es lo que conocemos como los criterios normativos o criterios no vinculativos. Y esos criterios normativos que emite el SAT, que emite la autoridad, sustentado en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, emite este criterio normativo como queriendo aclarar qué quiso decir en el 1A fracción cuarta de poner a disposición del contratante. Y entonces dice, ok, si bien es cierto que el artículo 1A fracción cuarta de la ley del IVA menciona acerca de esa retención del 6% que efectivamente es pagada a las personas físicas o morales con actividades empresariales y que reciban servicios a los cuales pongan a disposición del contratante una parte relacionada y que desempeñe sus funciones, estén o no bajo la supervisión, dirección o dependencia del contratante, dice este criterio normativo que ese numeral destaca como un hecho imponible esta obligación de retener al que reciba estos servicios y de los cuales ponga a disposición del personal. Y me aclara, me dice, bueno, ¿qué voy a entender por poner a disposición del contratante? Y me aclara, bueno, me quiso aclarar la autoridad. Me quiso aclarar. Esta puesta a disposición del contratante es cuando los servicios proporcionados
son aprovechados de manera directa por las citadas personas morales o físicas. Del mismo modo dice que no se pone personal en un tercero cuando el servicio que realiza ese personal no se aproveche directamente. A ver. Y entonces, en ese momento muchos contadores nos quisimos suicidar, porque quisiste aclarar, pero seguramente perdiste muchos contadores que dijeron, no te entiendo. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir poner a disposición? A ver, te pongo personal a disposición, ahí está. ¿Quién lo va a aprovechar de manera directa? O sea, las actividades, la realización de actividades que hace esa persona. ¿Quién lo aprovecha? Y el quien lo aprovecha es que yo le diga qué hacer y que lo haga, porque yo le estoy dando sus actividades. Entonces, si yo tengo 3 contadores y me dicen, oye, Rafael, no seas malo, mándame un contador a mi empresa. Perfecto. Te lo voy a poner a tu disposición, pero tú vas a hacer el aprovechamiento de las actividades realizadas por ese contador. Como te estoy poniendo un contador en tus instalaciones para que hagan lo que tú digas, y que puede ser en mis oficinas o puede ser en tus oficinas, entonces sí estamos frente a un supuesto de aplicación de poner a disposición del contratante porque son aprovechados sus actividades de manera directa. Sin embargo, si me dices, oye, Rafael, fíjate que necesito que me pongas un contador. Claro, te lo pongo a tu disposición. Sí, pero sí ponlo a mi disposición, es decir, que haga lo que tenga que hacer en mi empresa, pero yo no voy a poder decirle qué es lo que tiene que hacer, es decir, yo no voy a poder aprovechar lo que él hace, aprovechar los servicios. Por lo tanto, te pido que tú lo hagas. Entonces, aunque esté en mi empresa o esté en otro lado, si ese aprovechamiento del trabajo lo haces tú como contador, entonces no estamos frente a la retención del 6% de IVA. Incluso en preguntas y respuestas del SAT nos eximió a los contadores en ese sentido. Dijo, no, los contadores no entran. No quisiera entrar en detalles de las razones por las cuales no nos quiso meter, ¿verdad? Pero ese es un hecho palpable, que finalmente el SAT en el criterio normativo 46 de IVA dice que sí se va a entender por poner a disposición cuando estos servicios que realiza la persona, ¿por quién son aprovechados? Si son aprovechados por el que recibe el servicio, porque entonces él está diciendo qué hacer, entonces sí hay retención. Pero si yo te lo pongo, pero hace lo que yo diga, sí está a disposición, pero no va a estar a tu disposición. Yo lo voy a poner como parte del servicio, pero técnicamente no va a estar a tu disposición porque yo soy el que le va a decir qué hacer y yo soy el que se va a ver beneficiado por el servicio que está realizando la persona. Entonces, si es eso, estamos frente a una prestación de servicios que no está sujeta a la retención del 6% de IVA. Por otro lado, también se sube al RIN la PRODECON. ¿Quién es la PRODECON? Por supuesto, la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, que su Comité Técnico de Normatividad emite tres tipos de criterios: normativos, sustantivos y jurisdiccionales. Los normativos son aquellos criterios sobre los cuales se fundamenta la misma atribución para poder ejercer sus atribuciones sustantivas, lo que ellos hacen. Los sustantivos son aquellos criterios que emite PRODECON y que son derivados de algunas recomendaciones o respuestas de consultas especializadas por parte de organismos o por parte de personas físicas o morales para llegar a alguna conclusión y que ellos tengan su propio criterio. Así como el SAT tiene sus criterios normativos sustentados en el artículo 35, ¿sí? La PRODECON tiene sus propios criterios sustantivos. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia
es que los criterios normativos del SAT tienen mucho peso ante el sujeto pasivo, el contribuyente. Porque el 35 me dice que se van a dar a conocer esos criterios y van a derivar en derechos, ¿sí?, cuando se publiquen en el diario oficial. Es decir, sí tienen una normativa más fuerte en materia de derechos y obligaciones. Con la PRODECON, pues es una opinión de la PRODECON. Yo pertenezco a la Comisión Fiscal de la Asociación de Contadores y es parte de luego las reuniones que tenemos con PRODECON, de que pues sí, son sus criterios, pero la única manera de hacer valer esos criterios es que yo tenga que llamarle a la PRODECON porque estoy subido al ring con una autoridad. Y estoy subido al ring con una autoridad, entonces llamo a la PRODECON y le digo, oye, PRODECON, ayúdame, tengo este problema y a ver a dónde podemos llegar. La PRODECON va a tener esos criterios sustantivos, ¿sí?, que pueden ser o no similares a los del SAT. Y también tiene sus criterios jurisdiccionales, ¿sí?, que eso se obtiene ya del recurso de revocación, es decir, ya después de que se baja del ring. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta con que hay dos criterios sustantivos que emite la PRODECON. Y el criterio número 5 del 2020 me dice, elementos del IVA, ¿sí?, en materia de servicios independientes o disposición de personal. Aquí, ¿qué me dice? Me dice, a ver, hay que entender muy bien que de acuerdo con la ley del IVA, la ley del IVA es un impuesto indirecto que grava actos o actividades. Fundamentalmente tres: enajenación de bienes, prestación de servicios, uso o goce de bienes. En materia de prestación de servicios, la ley del IVA no menciona qué tipo de servicios. Entonces la PRODECON dice, a ver, es que hay que tener que entender qué es un servicio independiente directo y qué es un servicio independiente de disposición de personal. Es decir, lo primero que hace es tratar de aclarar que hay dos tipos de contribuyentes. Los que realizan ciertas actividades sustantivas de acuerdo con su actividad económica y que pueden prestar ciertos servicios con personal, y aquellas empresas que únicamente se dedican a la contratación de personal para outsourcearlos. Entonces me dice, hay que entender que hay esos dos tipos de servicios independientes. ¿Por qué nada más me habla de servicios independientes? Y entonces esos dos servicios independientes me dice el diverso, es decir, todos los demás, y aquellos servicios de disposición de personal, servicios independientes de disposición de personal. Me dice que es precisamente eso, que a lo que te dedicas, no a prestar servicios, sino a poner a disposición de personal. Ah, bueno, entonces estamos frente a una empresa que efectivamente se dedique a poner personal a disposición del contratante, ¿sí? Y entonces me dice, en ese sentido, cuando únicamente cuentas con el capital humano, entonces eres una persona que simplemente tiene un escritorio, contrata personal, se lo manda a las empresas, no tienen la infraestructura, no tienen los elementos técnicos, materiales y humanos para prestar el servicio, y lo único que haces es dedicarte a contratar personal y mandarlo a las empresas, ¿sí? El sexto, el criterio número 6, ¿sí?, este es el más interesante que nos puede aplicar como agrupación. Y me dice, la seguridad privada es especializada. Hay un supuesto en el que no se considera que se pone a disposición del contratante personal a su favor. Entonces, hace una analogía y dice, oye, el SAT, en su criterio normativo 46, dice que se va a entender, que se va a entender que hay retención cuando las funciones del personal sean aprovechadas de manera directa por el contratante, por el tercero, por el que recibe los servicios. Y ese aprovechar de manera directa es que él le dé las indicaciones de todo lo que tiene que realizar, ¿sí? En este contexto me dice que si una persona física o moral se obliga a prestar a otra por conducto de sus trabajadores, aquí hay un tema muy importante que ya puedo entender tanto la autoridad como la PRODECON como todos nosotros.
que una prestación de servicios necesariamente involucra personas, pero además involucra personas, elementos técnicos, humanos, materiales y económicos. Entonces, si soy una persona que se dedica a prestar servicios y tiene sus propios elementos, y presto ese servicio, me dice, pues fíjate que si eres una empresa de seguridad privada que tiene una autorización otorgada, suministra equipos y herramientas de trabajo, y que esas son adicionales al capital humano, es decir, no únicamente voy y te custodio tus instalaciones, o sea, tengo que cumplir con una serie de normatividad que la debo de cumplir, porque para eso estoy yo en este lado. Entonces, me dice la Prodecon, aquí no hay personal a disposición del contratante, no te estoy dando a la persona para que tú le digas lo que tengas que hacer, no le estoy poniendo a tu disposición, estoy prestando un servicio con mis elementos propios, materiales, humanos, técnicos y económicos, y no estoy poniendo a tu disposición personal, estoy prestándote un servicio independiente de seguridad privada, y por lo tanto, si estás en ese concepto, no eres sujeto de retención del IVA. Y aquí para seguir reflexionando. Entonces, ¿en qué casos me voy a encontrar bajo el supuesto jurídico de poner trabajadores a disposición del contratante? Pues cuando los aproveche directamente el contratante y no yo. ¿Sí? Hay un papel importante que debe de jugar el equipamiento, uniformes, todos los elementos materiales técnicos que yo tengo como prestadora de servicios, ¿sí? Para prestarle un servicio a un tercero. ¿O realmente estoy poniendo a disposición? ¿Efectivamente se pone a disposición del contratante los elementos? Ahora bien, vimos que en materia laboral, en outsourcing es los trabajadores incluso los puedo transferir de manera deliberada a otro. Entonces, cuando yo lo transfiero de manera deliberada, quiere decir que lo puedo contratar. Entonces, si es esto, la pregunta y la gran pregunta es, ¿se pueden transferir con las actividades a los elementos al tercero? ¿Esto se puede considerar como un carácter especializado? Y en ese sentido, ¿se debe considerar como subcontratación en términos de la ley de... Lo pongo sobre la mesa porque son temas para seguir reflexionando, porque finalmente son los temas que por hoy nos ocupan en esta materia y nos van a seguir ocupando los siguientes meses seguramente. No sé cuántos años, pero sí seguramente meses. Pues bien, es parte de lo que queríamos compartir con ustedes en este foro. Les agradezco infinitamente que nos hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones en materia de retención del 6% del IVA. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arenas. Y si alguien tiene alguna pregunta, a ver si pueden levantar la mano o mandar el mensaje para que lo conteste el doctor, si son tan amables. El participante Jorge Alberto Córdoba levantó la mano, le vamos a dar el uso de la palabra. Gracias, Ricardo. ¿Quién está? ¿El que sigue?
mientras el capitán Salvador, específicamente, ¿cuál es su opinión de que los clientes que nos contratan los servicios de seguridad nos retienen el IVA? ¿Otra vez cuál es mi opinión? ¿Cuál es su opinión de que los clientes que nos contratan los servicios de seguridad nos retienen el IVA? Pregunta el capitán Salvador López Contreras. Capitán, pues bueno, mi opinión muy específica es esa retención debe ser improcedente, derivado que rige una normatividad especial, es decir, no nada más es el constituir una empresa y tener personal y elementos propios para prestar un servicio, sino que además hay una normatividad muy específica para esa prestación del servicio, lo cual a mi juicio constituye el que, oye, yo no te puedo poner a tu disposición personal porque tú no eres especialista en esta área. Si bien es cierto que habla acerca de servicios especializados, pero la Ley Federal del Trabajo se refiere a esa especialidad de soy especialista en outsourcing, en contratar personal para dárselo a los terceros. Pero ponerte a disposición el personal para que tú les digas qué es lo que tienes que hacer, bueno, si es eso, si tú me dices, déjame aquí 2 elementos o 3 elementos, y yo les digo qué hacer, y llega un buen día y, oye, lávame el coche, oye, ahí te encargo que abres la puerta, por favor, ve a traer las tortas y la comida, oye, y tú, a ver, yo quisiera que tú te pararas bien de esta manera, no como te lo dice tu supervisor. Entonces sí estamos frente a una puesta a disposición. Por lo tanto, son temas que se tienen que aclarar directamente con la persona que desea retener. Tenemos un grave problema adicional. Cuando nace todo esto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió un boletín en donde dijo, ante la duda, retengan. Y entonces, todos los clientes dijeron, sí es cierto, hay que proteger la deducción y ante la duda retengo. Entonces, eso es parte de lo que está rigiendo en estos momentos. Ante la duda retengo. Pero la duda ya las empieza poco a poco a disipar la autoridad. Cuando menos la está disipando la Prodecon. Ya tenemos cuando menos algo allí, una salida de a dónde se dirige el camino de la puesta a disposición. Y la puesta a disposición es, yo voy a dar indicaciones al personal. Los pones a mi disposición y yo me voy a ver beneficiado en el servicio. Que son los 2 temas sobre la mesa. Erika Contreras, doctor, ¿qué nos puede decir sobre la procedencia de los amparos que han presentado diversas empresas de limpieza y seguridad privada? ¿Considera que puedan revertir la disposición? Bueno, lo que pasa es que en materia de amparos, ahí hay un grave problema que tenemos en México. Tanto los amparos de cualquier tipo, amparos fiscales directos o indirectos, únicamente van a aplicar la resolución del amparo a quien interpuso el amparo. ¿Sí? Entonces, va a aplicar a todo quien está presente. Si bien es cierto que el amparo es una fuente del derecho, cuando hay 5 resoluciones en un mismo sentido, hay un precedente con relación a cómo deben de juzgar todos los demás tribunales. Pero eso no quiere decir que cuando se gane un amparo en materia de retención de IVA, si yo gano el amparo, pues únicamente me va a aplicar a mí. Entonces tendrán que venir otras 5 resoluciones en el mismo sentido para crear jurisprudencia, y entonces cuando vengan los demás amparos, todos los demás jueces deberán de concluir conforme lo marca la jurisprudencia. Pero eso no va a tener ninguna incidencia en materia de cambios de ley. El cambio de ley depende del Congreso. ¿Sí? Decía Fox, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. No, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Entonces,
es de ellos, es del Poder Ejecutivo y Legislativo, no propiamente del Poder Judicial, ¿sí? Ahora bien, aquí hay que separar dos cosas muy importantes. El SAT mencionó que en el tema de las personas de limpieza, a mi juicio personal, es más difícil de defender porque no hay una autorización. Si hubiera, por ejemplo, no sé, imagínense que en la Secretaría de Salud existiera un permiso, ¿no?, para que uno pudiera constituir sus empresas de limpieza y que tengan que tener ciertos protocolos, que además yo creo que ya deberían de voltear para allá. Ya las empresas de limpieza deben tener ciertos protocolos actualmente con todo el tema de salud que tenemos, de todo lo que es contingencia, contingencia sanitaria. Entonces, si hubiera una regulación similar entre seguridad y limpieza, entonces sí podríamos ir de la mano en la defensa de ambos. Sin embargo, a mi juicio es un tanto cuanto difícil de excluir a limpieza como parte de esa retención. ¿Por qué? Porque es un servicio especializado, pero que además, bueno, tú me estás poniendo a mi disposición la gente de limpieza y es más fácil que quien recibe los servicios, pueda dar indicaciones específicas y que le puedan poner a su disposición personal de limpieza y decir, yo te voy a decir que limpiar no necesito que venga el supervisor. Entonces, limpias bien aquí, utilices estos químicos, utilices este tipo de elementos, jergas, en fin, todo lo que utilizan las empresas de limpieza. Yo creo que allí es mucho más difícil la defensa en ese sentido. Es más fácil o más probable en materia de seguridad. Muchas gracias. Luego acá tenemos otra pregunta de Cindy Lu. En las empresas de seguridad que actualmente nos retienen, ¿con qué argumento fiscal aprobado por el SAT puedo acercarme a mis clientes para que dejen de retenerme? Soy de los contadores que está vivo después de esta disposición, ¿sí? Seguramente muchos se suicidaron, ¿no? ¿Sí? Que estén bien consensados, o sea, es un término de consenso, es un término de, oye, sí te lo voy a poner, o sea, ¿qué vamos a entender tú y yo como puesta a disposición? O sea, yo creo que en ese sentido de la retención del 6% del IVA fue exactamente igual que la contingencia sanitaria, que no era contingencia sanitaria, sino que era emergencia sanitaria, y total, que nos dejaron que los particulares nos peleáramos entre nosotros para saber qué era lo que íbamos a hacer en materia laboral. Entonces yo creo que en ese sentido, el mismo 6% es un tema que se tiene que discutir mientras la autoridad no se pronuncie. O sea, el criterio del SAT lo único que hizo fue empelotar el tema y decir, no empelotarlo, sino ponerle un ingrediente adicional, que es el beneficio, el aprovechamiento del servicio. La Prodecon lo que hizo fue definir qué era ese aprovechamiento del servicio, pero el peso de la Prodecon con el SAT es diferente. El peso del SAT es el criterio que él maneja, y desde este lado dicen, oye, protege la deducción y efectúa la retención. Entonces, es un tema que sale del ámbito fiscal y que está empezando a permear en el ámbito de la negociación, ¿sí? De que de este lado dicen, oye, pero es que mira, la verdad es que ante la duda, pues mejor retenemos. Y ahí es en donde se sustentan. Ante la duda, mejor retengo. ¿Por qué? Porque todavía no hay bases jurídicas firmes para decir, sí, estos son los momentos en los que debes de retener. Yo creo que allí en ese sentido lo que hay que hacer es realmente acercarse y poder tener una sinergia con el prestatario y decir, oye, ¿estás de acuerdo con que esto sí es o no es merecedor de una retención? ¿Y cómo vamos a fijar las bases de la imposición de esa retención? Yo creo que es un tema de consenso inicialmente. Gracias, doctor.
Jorge Alberto Córdoba, ¿todavía quieres hacer tu pregunta? No, no está. Bueno, si no, le damos el uso de la palabra al señor Daniel Espinosa. Don Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya me escuchas? Ya. A ver, Ya, perfecto. creo que ya me contestó, sin embargo, la vuelvo a hacer. Los criterios que nos dejó muy claros es el que aplicó la PRODECON. Sin embargo, es la autoridad quien no se ha manifestado en este criterio. Lo que nos surge realmente es eso, que la autoridad manifieste la respuesta PRODECON. De otra manera, me parece que PRODECON todavía está corto en su criterio. Entonces, bueno, yo en mi pregunta iba en ese sentido, creo que la contestó hace un ratito con el mensaje que le daba hace un rato, que respondí hace rato. Creo que por ahí es donde estamos atorados. Y la otra es, los amparos, nosotros pensábamos incluso en presentar el amparo, pero no hacia adelante, sino a lo que ya se hizo, a esta respuesta de si tienes dudas, pues entonces retén, ¿no? Entonces, yo me amparo desde ahorita y te digo, no solamente me amparo por lo que me quieras hacer adelante, sino por lo que ya me retuviste. Ok, yo creo que hacer realizar un reparo de manera retroactiva pudiera ser procedente, va a tener unas repercusiones fiscales importantes, porque ahora déjenme ponerme del lado de los que retuvieron. Yo ya retuve el IVA, ¿sí? Y tengo la obligación de enterarlo el día 17 del mes siguiente. Entonces yo ya enteré el IVA. Entonces, ¿quién va a tener el problema si gano el amparo? Ya no el contribuyente, sino el SAT. El SAT es el que va a tener que regresar ese IVA al contribuyente que le retuvieron, porque yo ya lo retuve y ya lo enteré. Entonces, yo creo que las repercusiones sí son importantes. Por supuesto que pueden crear un precedente importante. Hoy justamente estaba viendo con relación a que ya subieron al Senado una propuesta de disminuir el IVA del 16 al 10. Y aquí tenemos un gran problema que también pongo sobre la mesa. En materia de prestación de servicios, personas físicas y arrendamiento, hay una tasa de retención de IVA que brinda las 2/3 partes del IVA que se traslada, entonces ahí no tenemos problema. Y en materia de fletes es el 4%. Aquí la tasa es directa del 6%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si antes le cargaba el 16, el 6, y si baja el IVA al 10%, entonces traslado el 10, me retienen el 6 y recibo el 4. Entonces, va a haber, yo creo que un serio problema aquí, inclusive hasta de flujo de efectivo, porque si bien es cierto que si la tendencia va a ser disminuir el IVA a la tasa del 10%, como lo están proponiendo para hacer frente a todo el tema de COVID, pues por supuesto que sí, habrá que mover las finanzas de las compañías para saber vamos, yo me atrevería a pensar de que si llega ese momento de la baja del impuesto del 16 al 10 y pensión del 6% y tengo el 4%, es posible que en algunos meses salga yo con un saldo a favor de IVA. Y entonces, ¿qué voy a hacer con ello? El año pasado, en la reforma fiscal, lo que hicieron fue cancelar las compensaciones. Entonces, este saldo a favor de IVA que yo pudiera tener en un futuro si bajan la tasa del IVA es nada más dos: el acreditamiento o la devolución. Entonces, sí, yo sí veo en ese sentido que si bien es cierto que puede ayudar la economía bajar el 10%, también sería bueno saber de este lado hacerlo. Ya la última es, no, pues ya se resolvieron todas. No hay otra mano levantada, ¿no, verdad? Erika. A ver, Erika Contreras.
Muchas gracias, Verónica, muy amable. Doctor, le agradezco la respuesta anterior y otro punto que le quería comentar es, nosotros como empresas no podemos retenerle a unos clientes sí y a otros no, porque se trata del, finalmente son los mismos servicios los que se proporcionan a todos nuestros clientes. Si hiciéramos eso, caeríamos en un incumplimiento a la disposición, ¿o usted qué opina? Gracias. A ver si entendí la pregunta. El hecho de que unos clientes nos retengan y otros clientes no nos retengan, o sea, ¿ese es el problema? Ok, bueno. Sí, yo creo que aquí yo creo que sí hay problema. Yo creo que sí hay problema, porque entonces ya no hay una congruencia fiscal en mis actividades. O a unos sí les pongo a disposición y a otros no les pongo a disposición, por lo tanto hay que aclarar el tema con unos y con otros. Entonces, tan peligroso sería seguramente decir que todos me retengan, como tan peligroso sería que decir que ninguno me retenga. Sí, yo creo que aquí sí hay un tema muy importante de congruencia en el cual nos pueden decir, oye, entonces quiere decir que a unos sí pones a disposición y a otros no. Entonces, sí, yo creo que ahí en ese sentido, sí hay temas que resolver, sí hay temas que resolver. No sé, le daría el uso de la palabra a nuestro presidente, no sé, ya no hay ninguna pregunta. Si tienen alguna duda o algo, nos las pueden hacer llegar a través de Ricardo Villagrán, que es el responsable del host aquí en AMES, y si no, a nuestro correo de AMES, y nosotros se lo haríamos llegar al doctor Arenas para que nos diera la oportunidad de tener la respuesta. Por así que de mi lado es todo, le pasaría yo nada más ahora sí la estafeta al presidente. No sé si todavía ande por aquí don Carlos Benavides, que es el presidente de Simose. Andaba por aquí hace rato, pero me dijo que tenía algún tema con un webinar para que usted sepa, presidente, que estuvo aquí presente también el presidente de la empresa Simose. Muchas gracias, buenas tardes, le dejo la palabra. Gracias, Vero. Pues nada, ya ha sido de verdad un webinar muy interesante, Rafael. La verdad te agradecemos la charla que hemos tenido contigo esta mañana. La verdad ha sido muy provechosa. Fuiste muy acucioso, muy detallista ahí en la parte de cómo solventar ahí las dudas de todo esto que se está presentando. Y la verdad, bueno, pues lo apreciamos muchísimo. Si hay algunos comentarios adicionales, como bien lo citó Vero, lo haremos llegar vía correo electrónico. Pues muchísimas gracias a todos, nos da de verdad muchísimo gusto tener la oportunidad de volverlos a saludar y saber que todos se encuentren con bien. Les mandamos un afectuoso saludo y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, buenas tardes. Y les vamos a hacer llegar la presentación que nos haga el favor el doctor Arenas de compartir para que cualquier duda a lo mejor la puedan disipar. Muchísimas gracias a todos, saludos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, Mir. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, hasta luego. Sí, explicaron quiénes debían de pagar, que son los outsourcing, esa retención. Pero de todos modos, o sea, no se quedaron las mismas, porque la solución la tiene el SAT.